¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla la economista Linda Vidal en su programa Linda y sus raíces. Hoy vamos a hablar sobre la economía en el Ecuador en el periodo 2019-2020. En rasgos generales, la evolución del Ecuador. El PIB del Ecuador creció en un 0.1% en el 2019, frente a un 1.3% del 2018. Esta desaceleración del crecimiento ocurrió a consecuencia del paro nacional de octubre y la ralentización de todos los componentes de la demanda agregada. ¿Pero qué entendemos por demanda agregada? La demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precio en un determinado tiempo o periodo de tiempo. En particular de la inversión y el consumo, como parte del proceso de consolidación fiscal. El gasto del gobierno se contrajo significativamente. Las exportaciones estuvieron marcadas por la menor dinámica del sector petrolero, contrarrestada por el desempeño positivo del sector acuícola. ¿Pero qué es el sector acuícola? El sector acuícola es la pesca. Es el único sector que se mantuvo trabajando en beneficio del país a alta escala y haciendo muy buena exportación. En las importaciones, por su parte, incidieron de forma negativa el bajo consumo nacional y la escasa demanda de bienes de capital. En el sector monetario o sector financiero, la liquidez se incrementó mediante los desembolsos del Fondo Monetario Internacional y el acceso a los mercados financieros, a veces con costos elevados. Los créditos tuvieron un desempeño positivo y crecieron en mayor magnitud que los depósitos. El déficit fiscal aumentó debido a la baja de los ingresos petroleros y de la recaudación tributaria, pese a que se redujo el gasto de capital. Así, la deuda pública, esencialmente externa, se incrementó en respuesta a las necesidades del financiamiento y aumentó el peso del pago de los intereses. A esto se sumó el deterioro de los indicadores del mercado laboral, el alza de la tasa de subempleo y el creciente número de empleados en el sector informal. La tasa de inflación, entendiendo que la tasa de inflación corresponde al porcentaje de subida o bajada de los precios de los bienes y servicios en un periodo dado. A la inversa, si la tasa de inflación es inferior a la tasa de crecimiento de las rentas, aumenta el poder adquisitivo. La tasa de inflación en el Ecuador se mantuvo en terreno negativo, como indicio de la débil demanda de bienes y servicios. En este entorno, en el primer trimestre del 2020, el Ecuador tuvo que afrontar una crisis sanitaria sin precedentes. Según el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública, al 30 de junio del 2020 se habían registrado 55.665 casos de enfermedad por coronavirus o COVID-19 y 4.502 fallecidos a causa de la enfermedad, lo que indica que el Ecuador es uno de los países más afectados en América Latina y el Caribe. En medio de un proceso de ajuste en el marco acordado por el Fondo Monetario Internacional y de una economía ya afectada por la caída del precio del petróleo, la pandemia dio lugar a una crisis económica y social que acentuó una serie de dificultades. La insuficiencia del ahorro público, la reducción de los ingresos petroleros debido al descenso del precio del barril y los daños en los oleoductos, el espacio fiscal limitado, la menor recaudación tributaria y la dificultad para acceder a los mercados financieros internacionales. El Ecuador enfrenta una grave crisis de liquidez. Es un proceso en que se está consolidando la dolarización. En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé que en este 2020 el PIB se contraerá un 9%. Esta precisión es resultado de las tendencias ya observadas de desaceleración
tanto de la demanda proveniente del consumo y la inversión como de la oferta. El gobierno ha respondido con una serie de medidas sanitarias para proteger a la población. Se decretó el estado de excepción en marzo y se extendió hasta septiembre. Luego se reiniciaron progresivamente las actividades conforme a un sistema de semaforización rojo, amarillo y verde, en el mismo que se aplicaron diversos protocolos con los que se establecen diferentes disposiciones respecto al horario de toque de queda y el funcionamiento de los medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo, así como también el inicio de actividades institucionales, los restaurantes, centros comerciales, entre otros, que están trabajando prácticamente pues con un 30%. Cuando corresponde se sigue privilegiando el teletrabajo, la educación en línea y se trata, por supuesto, de cuidar la vida. La política fiscal, comparada con el año anterior, en donde el gasto fiscal se redujo en el sector público no financiero en un 5,9% en 2019 y se situó en el 36% del PIB. Esa disminución ocurrió como resultado de una fuerte contracción de la inversión del gobierno central en un 34,3%. El gasto corriente aumentó un 2,1% debido al incremento del pago de intereses, que fue de un 9,5%, que se contrarrestó con la disminución de la compra de bienes y servicios en un 2%. Los sueldos y salarios bajaron en 1,9%. Además, el despido de miles de trabajadores, que según datos actuales es de 660,000. Los ingresos totales se redujeron un 5% porque descendieron los ingresos de las exportaciones petroleras de un 4,8% y la recaudación tributaria en 6,0%. Esta última afectada por la disminución de los impuestos, como el impuesto a la renta, que bajó en un 10,2%. De este modo, el ingreso total del sector público no financiero representó el 33,4% del PIB. En consecuencia, en 2019 el déficit del sector público no financiero sumó 3,8 millones de dólares, que corresponde al 2,8% del PIB, lo que representó una mejora con respecto al déficit del 2018, que fue de 3,1% del PIB. En cuanto al déficit primario, que el déficit primario es la diferencia entre los gastos corrientes de un Estado y su recaudación de impuestos, es decir, recoge los gastos e ingresos públicos sin contar los pagos de intereses de la deuda pública. Cuando los intereses se incluyen en el déficit, hablamos de déficit fiscal. En 2019 fue de 109 millones de dólares, es decir, el 0,1% del PIB, frente a 721 millones de dólares en el 2018, que quiere decir el 0,7% del PIB. Para financiar el déficit, el gobierno recurrió a fuentes externas e internas, lo que implicó que el saldo final de la deuda pública agregada en 2019 fuera de 57.336 millones de dólares, cifra equivalente al 53,4% del PIB, frente al 52,03% en el 2018. Este saldo estaba asociado al pago de 4.898 millones de dólares por concepto de amortización, entendiendo en términos contables que la amortización es la depreciación o pérdida del valor de un activo o pasivo. Esta devaluación del bien se reparte a lo largo de toda su vida útil. En definitiva, la crisis fiscal y el desempleo van de la mano. La deuda externa representa el 72,4% del total de la deuda pública. Respecto al financiamiento externo, se destaca que en septiembre del 2019 se emitieron bonos soberanos en los mercados internacionales por un monto de 2.000 millones de dólares, 600 millones de dólares con vencimiento en 2025 y a una tasa del 7,85% y 1.400 millones de dólares con vencimiento en 2030 a una tasa del 9,5%.
La deuda interna aumentó un 15.4% respecto al año anterior y ascendió a 15.844 millones de dólares. Esto quiere decir que se estima que en 2020 la necesidad de financiamiento del Ecuador alcanzaría los 13.500 millones de dólares según las cifras preliminares. Hay una tendencia al alza de la deuda pública externa e interna para responder al problema de liquidez y sostener la actividad económica del país. Queridos amigos, el Ecuador está en crisis y así lo revela la CEPAL. Su programa Linda y sus raíces. Hasta la próxima. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a mi canal.